yo no me explicaba. Y dije, wow, pero si yo... ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Pues, porque ahí yo me di cuenta que el título no era que iba a importar mucho, tampoco... bueno, quién sabe, a lo mejor los contactos, pero los contactos van a llegar hasta cierto punto. Al final, lo que ellos tenían y yo no tenía era más agallas, pues, eran más huevos. Pues, o sea, ellos tenían más potestad. Tenían skills de calle. De calle, de atreverse, ¿no? De no vivir del qué dirán. ¿Qué dirán si yo me pongo a vender chicha aquí en la esquina? Pues, ¿me explico? Aquí en la esquina, donde estamos, hay un man que vende hot dog acá en la esquina. Ese man que vende hot dog, yo te aseguro que posiblemente gana más que toda la gente que está en estos edificios acá al frente. Y regresando con un súper invitado, tenemos a Brian Lutz de Emprendementex, que, o sea, te tengo del otro lado. Hoy te toca estar del otro lado del micrófono, Segunda Brian. vez que estoy aquí en esto. En la radio. En la es radio. Un poquito diferente. Yo siempre le digo a la gente, porque, digo, obviamente uno puede hacer programa también virtual, se puede. Hay gente que dice, ay, puedo hacerlo virtual. Digo, no es lo mismo que venir aquí y sentarse. Claro. Tenemos aquí la ventana, que por lo general en las emisoras, muchas veces en las cabinas son así cerradas. Aquí tienes una ventana y tienes luz. Y es una conversación. La idea es tener una conversación y que nos cuentes un poquito, esta vez, de tu parte. Okay. Que sé que lo has comentado. Yo sé que tú has contado tu historia, sé que te gusta conversar, pero por lo general tiendes a darle más exposición, digamos, obviamente a tus invitados o a los temas de los que hablas. Y hoy queremos que entonces la luz y el micrófono esté en tu persona y lo que tienes tú para ofrecer, que ha sido mucho en los últimos años y creo que le has brindado muchísimo a nuestro país. Guillermo Ruiz, que es aquí el host también de La Mañana en Con, es súper fan tuyo. Ah, sí. Pero lastimosamente ¿Dónde está Guillermo? ¿Dónde está Guillermo? Se tuvo que ir a la Cancillería de emergencia, más o menos, porque le cambiaron, era la tarde y se lo pusieron ahorita en la mañana. Y me dijo, Debbie, por favor, dile al celular, nos está escuchando, por favor, dile a Brian, que soy súper fan. Y eso es bien duro para Guillermo. ¿Ah, sí? Que Guillermo diga que tiene un fan no es fácil. Gracias, Guillermo. Así que Guillermo es súper fan, así que le dije, vamos a conseguir una entrevista con Brian. Y aquí estás y te agradezco tu tiempo, porque Gracias. sé que, bueno, hay que sacarlo. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Brian Lutz? Bueno, yo soy panameño. Bueno, nací en los Estados Unidos y vivo aquí desde como de los 10 años. Mi papá es de Colón, Sonian, y mi mamá es de Guararé. Y era una combinación interesante, ¿no? Yo llego a Panamá y, bueno, quedé en el IPA. Okay. Yo quedé en el IPA y ahí hice toda mi mayoría de la primaria y la secundaria, ¿no? Iba y venía a visitar a mi papá, a mis tíos, a mi abuelo allá en los Estados Unidos. Entonces era como que iba y venía siempre, ¿no? O sea, y a la universidad la hice allá. Me graduó y tenía como una opción, ¿no? Tenía la opción de venirme para Panamá o quedarme allá en los Estados Unidos trabajando. Pero en el 2007, finales del 2007, principio del 2008, yo me gradué en el 2007 y en el finales, principio del 2008 pasa la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos. Entonces, digo, mi título era finanzas y mercadeo. Entonces, no, o sea, literal, conseguir trabajo en esas áreas era casi imposible. O sea, tú tenías bancos icónicos como Lehman, Bear Stearns, que quebraron. O sea, Lehman y Bear Stearns tenían 120 años de existir en los Estados Unidos. Tengo familiares que se fueron después de esa crisis. Eso es como, de sus bancos. O sea, guardando las proporciones, como si dijeran, dije, cerró Banco General. O sea, así. Sí, claro. O sea, era un statement, ¿no? Era algo... Eso fue un apocalipsis, ¿no? Y bueno, yo me regresé a Panamá. Nunca me hallé allá tampoco, siempre como que todos mis amigos acá. ¿Dónde vivías en Estados Unidos? En Houston y en Florida un tiempo también. Y bueno, la universidad la hice en Florida, ¿no? En Tallahassee, en FSU. Entonces yo cuando regreso a Panamá, yo muy confundido porque uno como que a ti te adoctrinan en la escuela a que tú tienes como que meterte en una chuta, estudiar. En el IPA nos ponían a tomar una decisión muy importante en tercer año, que era el bachiller que tú querías escoger, ¿no? Entonces tú o cogías comercio, o cogías ciencias o letras, ¿no? Entonces eso como que te limitaba mucho y a la hora de la hora a mí me gustaba la contabilidad, me gustaban los números, las finanzas, las cosas, porque la realidad era que yo quería hacer plata, pues. O sea, yo quería hacer dinero. Mi mamá era doctora y nosotros no teníamos así
como que familia, dije, puta, herencias ni nada. Claro, o sea, un negocio, digamos, un familiar. negocio que yo sabía, dije, puta, va a ser lo que pase, le toco la puerta a alguien y me van a dar un trabajo de $5,000. Eso no me iba a pasar. O sea, Tenías que buscar la manera. yo quería buscar lo mío, porque yo también soy muy orgulloso, ¿no? Entonces yo tampoco quería, dije, que me tengan, dije, hey, man, no sé, o sea, me daba como, no sé, no me gustaba. Yo me acuerdo cuando me fui a la universidad, mi mamá me dice, mira, Brian, yo estoy haciendo un esfuerzo para mandarte para la U. Y mi abuelo y todo el mundo, ¿no? Y me dijeron, esto no es béisbol. O sea, aquí tú no tienes 3 strikes. O sea, la primera que te la cagas, te vas a regresar para Panamá. Y vas a ver cómo haces. Y vas a ver qué es lo que vas a hacer. Porque ni la U te voy a pagar. Y dije, bueno, está bien, mamá, gracias. Me fui allá, bueno, me graduó, me fue bien, salí bien. Me gustó mucho la universidad, fue otra experiencia totalmente diferente a la escuela. A mí yo odiaba la escuela, o sea, la detestaba. Me identifico 100%. La detestaba porque era esa estructura cuadrada que digo, hoy en día yo le agradezco mucho a los profesores que tuve porque esa disciplina es necesaria. O sea, uno no puede andar por la vida haciendo lo que le da la gana porque uno tiene que vivir dentro. Nosotros no somos animales. Claro, nosotros vivimos dentro de una sociedad con reglas y con un Estado de Derecho que nosotros tenemos que cumplir y como dicen, ¿no? A veces la ley no te gusta, pero es la ley. No, claro, no vivimos solo en una montaña. Es correcto. Entonces, lo único que, claro, muchas veces ciertas escuelas, creo que eso ha cambiado o hay diferentes versiones, no ven como que dentro del rebaño puedan haber personajes que quizás no ven las cosas de la misma manera. Sí. Quizás hoy en día lo entienden un poquito más, pero cuando nosotros éramos pelados era como que esto es lo que es, y si te gusta bien, y si no, bueno, ves qué haces. Y eso no funciona con todo el mundo. Era complicado y yo era una persona muy hiperactiva, no podía estarme quieto, entonces tenía que... habían cosas cuando me gustaba algo, me gustaba mucho, y si no me gustaba, no me gustaba. Si lo entendía rápido, ya como que, bueno, ya... ¿qué hago? Te aburriste. Era enredado. Agradezco mucho porque muchos de los profesores que estaban ahí, obviamente, eran muy buenos. Yo me acuerdo de un excelentísimo profesor mío de inglés, Harry Belanfante, que era una eminencia y nos enseñó mucho el tema de Richard's Paper, y esas son vainas que yo cuando llegué a los Estados Unidos las utilicé. Claro. Mis profesores de cálculo, de contabilidad, o sea, un buen profesor te marca de por vida. Era conocimiento muy pulido, muy bien dado, que todavía son cosas que yo todavía uso en mi día a día. O sea, no es como que esa clase de historia que yo di, no, o sea, hay cosas que obviamente uno no usa, que digo, bueno, trigonometría, o sea, yo no soy ingeniero, a lo mejor no lo voy a utilizar, pero salgo y llego acá a Panamá y ya yo estoy como adoctrinado a ese punto de que yo tengo que ver qué hago. Y yo tenía como un par de opciones, porque yo venía a los Estados Unidos por mi título, claro. Así que yo decía, puta, vengo de FSU. Eso no es algo va a yo vengo de afuera, o sea, yo en mi cabeza, yo dije, bueno, yo estoy superior académicamente en mi cabeza solamente, ¿no? O a lo mejor en ese capital educativo, capital social, como dice la filosofía, ¿no? Que no todo es capital económico, pero en ese capital educativo, digamos que yo consideraba que yo tenía una ventaja competitiva en cuanto al resto de la gente que se graduaba de la universidad aquí, ¿no? El sector productivo aquí obviamente siempre le solicita ese título universitario, y estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Le solicitaba ese título universitario y pesaba mucho. Yo no creo que pese tanto ahora, pero pesaba mucho antes. Era prácticamente un deal breaker. Y bueno, yo quedo trabajando en KPMG. Ese fue mi primer trabajo cuando llegué aquí a Panamá, y me acuerdo que mi primer salario fueron $700 en KPMG. Y KPMG quedaba aquí en la esquina de calle 50, aquí al ladito... Área bancaria. Aquí sí, al lado de Grupo Toba, ahí donde está... Ahí, yo no sé, que no hay una universidad ahora ahí. Bueno, ahí, en ese edificio quedaba KPMG, y yo trabajé ahí como un año. Lo odié. ¿Por qué? Porque era un sistema muy cuadrado, el tema de la auditoría, los procesos, yo estaba en el área de consultoría, entonces todo era como muy cuadradito, no sé, no era lo mío. No era para ti. No era lo mío, no me gustó, no me gustaba, creo que al final tenía que entregar una vaina, hice lo que me dio la gana, al final... Me llamaron a capítulo y me dijeron, ya no podemos trabajar contigo. Me votaron, literal, ¿no? Me votaron. Y yo, chuchito, cabreaba. Y yo, desde que de la máquina me votaron, ¿qué hago ahora?
Y en eso, una amiga mía, como al mes, cuidado, y antes, yo estaba, en ese momento estaba como que, ¿qué hago? O sea, porque no quería pedirle plata a mi mamá y tampoco quería ir a trabajar de cualquier cosa. O sea, es que ese fue un error mío también. Yo pensando que yo voy a conseguir, yo le ponía, la prioridad era al número que me ponían al frente. Estabas como tan Yo estaba, era llevado porque, y entonces hacia... esa es una manera tan tonta de pensar, porque eso te lleva a cometer una cantidad enorme de errores, porque tú estás pensando que tú eres susceptible es a la plata, o sea, no al aprendizaje, no al a los aprendizaje o a las contactos. cosas, etcétera. Entonces yo no estaba pensando, dije, yo ni sabía qué quería Digo, ¿qué edad hacer. tenías? ¿Tenías 22 años, 23 años? Sí, 21, 22, Bueno, por ahí, o sí. sea, yo ni siquiera... Pero sabes que eso me pone a pensar, y tú lo dijiste hace un momento, en el tema del bachillerato, y es que como la sociedad nos ha creado, y digo, no es algo nuevo, o sea, las universidades existen desde el medievo, o sea, no es algo que acaba de empezar, pero este concepto de que tú tienes que tomar una decisión de vida a los 18 años, y saber y qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida, en teoría, ¿no? Eso es lo que nos dicen, y que tienes que a los 21, 22 años estar ya de alguna manera enseriado y trabajando. Digo, es como la sociedad en ciertos lugares del mundo, porque no es así en todas partes del mundo, en ciertos lugares del mundo en Europa nos no ha es así. enseñado, y es difícil, o sea, en verdad, no todo el mundo está preparado a los 18 años para tomar una decisión de vida o tiene la madurez, cada persona es diferente, y es importante. En ese caso, no es que yo sea tan fan de las universidades de Estados Unidos, para ser sincera, pero, o sea, siento que no es que son, o sea, hay otras opciones en el mundo, pero esa parte de que por lo menos tienes 3, 4 años de primero estudiar generales para después de ahí decidir hacia dónde quieres ir, tiene sentido. Tiene sentido para tú decir, mira, no sé si quiero ser un abogado, no sé si quiero ser un médico, no sé si quiero ser al final mercadeo, o decidí que después empezar una cosa, sí quiero ser abogado. O sea, como que tomar esas decisiones, y ojo, eso no quiere decir que tú a los 30 años, 40 años no puedes cambiar también de carrera, o sea, eso no, pero te enseñan que tú deberías ya estar con ese camino asegurado. En el caso, bueno, obviamente hacer dinero también, obviamente la sociedad nos ha dicho que hay que hacer dinero para vivir, y bueno, el dinero es energía. También por mucho tiempo uno veía el dinero como un problema, como que tengo que, pero en verdad no lo es. No lo es si lo ves del otro punto de vista. Pero sí, es difícil y no todo el mundo está listo para eso. Yo tengo un hijo de 15 años, casi 15 años, y yo hablo con él todo el tiempo de eso. Porque él me dice lo mismo. Pues, ¿qué tú quieres hacer cuando...? Yo siempre fui como de 1000 cosas. Yo quiero hacer plata. Eso es lo que él me dice a los 14 años. Le digo, bueno, hay que estudiar algo y hay que guiarlo, pero es importante que él entienda que hay posibilidades y que no tiene que, ¿sabes?, ponerse encasillado a los 18 años y tomar una decisión de vida de por vida. Hoy en día muchos jóvenes cometen ese error, obviamente, de que... Y es un error a veces que es por decisión propia, y a veces es por necesidad. Claro. Porque tú tienes una necesidad, en tu casa tienes una necesidad, tú como persona también tienes necesidad, porque en tu casa no te daban o no hay para repartir tanto, y tú quieres tus cosas. A mí me gustaba, yo me acuerdo, yo quería salir, me explico. Si tenía una man que me gustaba y quería invitarla a salir, o sea, uno tiene ese sentimiento de como libertad. sí, porque el dinero te da esa potestad, ¿no? Yo también decía, o sea, ¿cómo yo puedo hacer que esto sea algo que yo pueda vivir? Y yo veía y sacaba la matemática y yo dije, wow, o sea, si yo estoy aquí en esta firma de auditoría, yo gano $700, y yo creo que mi jefa en ese momento ganaba 1.400, y ella tenía, dije, no sé, o tenía mucho más años que yo, y yo dije, man, o sea, yo con 1.400 tengo que demorar mucho tiempo aquí, es complicado. Bueno, al final, bueno, después me cambio, me botan y quedo así como en el limbo, no sabía ni qué hacer. Y mi tío en los Estados Unidos me dice una vez, mira, mi mayor bendición fue el trabajo que a mí me dieron, Brian. Y yo dije, ¿en serio? Dije, sí, porque yo en los 80, él era de Colón, Sonian, y bueno, él quedó en los Estados Unidos, y él vendía fax en los 80. Tipo de puerta en puerta. No, fax o sea, Las máquinas, pues. Las máquinas de fax, y los únicos que usaban máquinas de fax eran corporaciones, literal. O sea, o sea, si no eras una corporación, no usabas una máquina de fax. En tu casa, Nadie tenía máquina de fax en los 80 en su casa, era ¿para qué? Pero eso fue una revolución, y para que la gente entre en perspectiva, vender fax en los 80 era como vender vacunas en pandemia.
Todo mundo quería un fax. Y nada más habían 2 empresas que vendían fax. Wow. Omnicron y Xerox. Que después Xerox compró Omnicron. Entonces mi tío hizo mucho dinero y le fue muy bien. Y él era una persona vendedora nata y le gustó mucho. Y él dice, yo fui bendecido, Brian, porque a mí yo conseguí un buen trabajo. Y tuve buenos jefes que me enseñaron. Y eso fue lo que pasó cuando yo llegué a la banca. Yo llegué al banco y mi amiga me llama y yo tengo como 3, 4, 5, tengo como 4 entrevistas dentro del banco antes de que me contrataran. Y una de esas entrevistas, la primera entrevista fue con la que fue mi jefa directa, fue una entrevista muy, muy, muy corta. Después fue con el VP del área, después fue con otro VP del área y de último fue con el vicepresidente de riesgo. Un banquero de muchos años que se llama el señor Eduardo Costa. Y el señor Eduardo Costa, una eminencia, yo no sé si él ya no está en la banca, pero si alguien me escucha, mándele mi saludo, a lo mejor no se acuerda de mí, pero él me dice, ¿y a ti qué te gusta hacer? No me preguntó nada. De la información del trabajo. Me preguntó, dije, que yo había hecho en la firma, nada, no me preguntó nada. Y yo dije, bueno, a mí me gusta leer, me gusta hacer triatlón, o sea, dije, sí, ¿te gusta leer? ¿Qué te gusta leer? ¿Cuál es el último libro que te has leído? Y bueno, en ese momento había salido el libro de Freakonomics de Stephen Levy, claro, que después hicieron unos documentales y después ellos hicieron Super Freakonomics, hicieron como 3, 4 más. Y yo le había dicho, hey, me gusta este libro, Stephen Levy, y dije, wow, ¿de qué trata? Y que bueno, o sea, cómo agarran temas del día a día y los explican en base al comportamiento económico y nos quedamos hablando del libro como una hora. Y él dije, bueno, me tengo que ir a almorzar. Fue un gusto conocerte. Así, esa fue la entrevista. Y ahí quedó la entrevista. Y dije, yo no sé. Bueno, pasó como una semana, me llamaron. Estás contratado, me hicieron la oferta. Yo, wow, qué pretty, no sé qué. Y digo, fue brutal porque yo llego a una industria donde era como era lo mejor de 2 mundos. Porque, o sea, teníamos el trabajo de oficina, pero el trabajo de oficina era nutría mucho porque no era lo mismo nunca. Los clientes que tú ibas a manejar no eran los mismos que yo iba a manejar y siempre era como un caso de estudio, siempre había, hey, este man tiene esto, ¿qué le podemos hacer? Y todo el mundo como que daba idea, hey, estructurarle la vaina así, hey, yo tengo un cliente que le pasó, o sea, era como un business case eterno, o sea, nunca se acababa. Y adicional teníamos que salir a la calle. A vender. Teníamos que salir a la calle porque teníamos que salir también a prospectar clientes nuevos y también teníamos que ver garantías, teníamos que ir a visitar al cliente actual. O sea, si tú tenías una... Para que la gente entienda, ¿en qué departamento Yo estaba en banca corporativa, entonces claro, nosotros, el papel del oficial de banca comercial, de banca corporativa, es vender dinero. Y la banca está compuesta de dos ramas, ¿no? La rama de captación de dinero, que es la rama que recoge el dinero para que el banco lo pueda prestar, claro, porque la gente tiene que estar clara que el banco no presta el dinero de los dueños del banco, el banco presta el dinero de los cuentavientes, claro, que ese es el negocio de la banca desde esos 200 años. Entonces, nosotros teníamos que salir a colocar esos fondos para préstamos, y la manera de uno colocar préstamos, oye, mira, hey, digamos que tú tenías una tienda de ropa y tú necesitabas comprar inventario. Claro. Entonces, bueno, oye, tengo una tienda de ropa, estas son mis cifras financieras, esto es lo que yo vendo, yo necesito una línea de crédito de $35,000 porque a mí se me acaba la mercancía cada 3, 4 meses, entonces yo necesito, y si yo pongo la orden hoy, tengo un lead time de entrega de 2 meses, así que si yo lo pongo hoy, me llega en 2 meses, y después yo lo termino vendiendo en 2, 3 meses y tengo antes de que se me acabe, no puedo esperar que cumplan los 3 meses para pedir la mercancía. Claro, tengo que llegar 3 meses. Desde que llega al mes 2 tengo que comenzar a ver qué es lo que voy a pedir para el próximo mes para que me llegue, y entonces yo tenía esa rotación de inventario, y para eso yo tenía que ir a ver tu negocio, tenía que ver dónde tú tenías tu mercancía, tenía que ver si la vaina existía o no existía. O sea, esto no es a control remoto. Igual, la garantía, oye, mira, yo te voy a dar una garantía de un terreno. ¿Y dónde está el terreno? Bueno, y el terreno está allá en... Chepo.
Churuquita arriba. Ok, bueno, vamos a Churuquita arriba a ver cómo está el terreno, porque Churuquita arriba a veces suena como que, bueno, a lo mejor el terreno no vale nada y cuando vas a ver es una hectárea que tiene 140 cabezas de ganado, tiene Claro. 3 ríos y está... o sea, hay que ir a ver, hay que ir a tomar fotos, hay que ir a palpar, ¿no? Tú básicamente humanizabas esos negocios. Es que eso había que hacerlo, porque y a todo esto después tú llegabas y lo presentabas en un comité de crédito, ¿no? En un comité de crédito. Y el comité era el que los que daban la aprobación o no del crédito cuando el crédito era grande, ¿no? Y ese yo creo que fue yo no tuve plata para hacer maestría, ni MBA, ni nada de esa vaina. Mi MBA fue en los comités de crédito. Porque entonces yo tenía... Claro. Yo tenía al señor Raúl Alemán al frente, yo tenía a Juan Raúl Humbert acá, yo tenía el señor Sosa, el Roberto, o sea, toda esta sea, cama. qué mejor escuela. Entonces era, y yo me acuerdo, el señor Alemán le gustaba dar era muy didacta, ¿no? Y enseñaba, ¿no? Y decía, mira, yo no entiendo por qué este crédito o este señor Juan, para poner un nombre, quiere comprar esta bodega si el tamaño de sus ventas y sus cosas él no va a llegar a llenarla. Era como hasta ayudarlos a crear sus negocios. Sí, claro, porque a la hora de la hora cuando y eso era una época, te estoy hablando de eso, era una época 2012, 2014, estaba el apogeo durísimo del boom inmobiliario, o sea, prácticamente tú escupías una pepa de mango y te crecía un palo al día siguiente. O sea, Panamá estaba así. Eso era plata por todos lados. Y cuando hay plata barata en el mercado y hay plata por todos lados, los bancos se vuelven locos prestando plata. Y la gente se vuelve loca pidiendo plata prestada, pensando que entre más plata y más vendas, más vas a crecer. Y eso no significa eso, porque el tamaño del pastel de Panamá es 1. Claro. Entonces, entre más competencia haya, no es que el pastel va a crecer. Y sin educación financiera eso y puede no ser hay, un entonces, problema. no, y hay gente que se volvió loca y nosotros teníamos que ir con mucha mesura y eso me enseñó a mí que el crédito y pedir prestado y asesorar a los clientes no siempre es decirle, dale, agarra el préstamo y eso va para mi meta. Claro. Porque al final lo que estás haciendo es que estás poniéndole un ancla a ese cliente y lo vas a ahogar porque no va a poder cumplir con sus obligaciones después si las ventas bajan, porque hay negocios que son muy dados a las ventas. Si las ventas suben, el negocio sobrevive, pero donde la venta baje un poquito, sí, el negocio no llega a su punto de equilibrio, ¿no? Y eso pasa mucho. Entonces, esa fue mi maestría prácticamente. Yo ahí estuve 8 años, después me cambié de banco porque quería más dinero. Así que yo me fui para otro banco y ya cuando estaba en el otro banco, ya yo cuando salí de donde estaba y después quedé en el segundo banco, ya yo estaba como que yo quiero hacer algo mío, pues, o sea, yo quería como emprender, ¿no? Yo dije, wow, o sea, me acuerdo que yo tenía clientes que no se habían ni graduado de la escuela, millonarios, que tuvieron un proceso de aprendizaje y mucha escasez, pero eran unos monstruos, o sea, y hacían plata, y era yo no me explicaba, y dije, wow, pero si yo, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? Pues, porque ahí yo me di cuenta que el título no era que iba a importar mucho, tampoco, bueno, quién sabe, a lo mejor los contactos, pero los contactos van a llegar hasta cierto punto. Al final, lo que ellos tenían y yo no tenía era más agallas, pues, eran más huevos. Pues, o sea, ellos tenían más potestad. Tenían skills de calle. De calle, de atreverse, ¿no? De no vivir del qué dirán. ¿Qué dirán si yo me pongo a vender chicha aquí en la esquina? Pues, ¿me explico? Aquí en la esquina, donde estamos, hay un man que vende hot dog acá en la esquina. Ese man que vende hot dog, yo te aseguro que posiblemente gana más que toda la gente que está en estos edificios acá al frente, que son colaboradores. O sea, y te lo digo porque es así. O sea, la cantidad de hot dog que ese tipo vende, o sea, es una locura. Pero, ¿tú crees que le importa que pasen por ahí y digan, que ese es su negocio? Hey, Juan está vendiendo hot dog? O que Brian está vendiendo hot dog. O sea, a mí me importaba eso. Yo vivía de esa paja mental del qué dirán, ¿no? Hey, ¿qué dirán? Porque yo estaba viviendo en ese estilo de vida. El saco, la corbata, el Rolex, taquilla, yo era banquero. O sea, estaba yo era el hat, ¿no?
Me encanta esto que acabas de decir porque también nos da pie a conversar sobre el tema, obviamente, del emprendimiento que se convierte en una pasión tuya. Tenemos que irnos al cambio comercial. Aquí estaba Diego haciéndonos señas. Okay. Y cuando regresamos con más aquí con Brian Lutz de Emprendementex y hablando de estos temas tan interesantes que sé que muchos de ustedes están con la oreja al oído pegado. Ya regresamos. Y estamos aquí de vuelta con La Mañana en Con. Yo soy David Cusnick y estamos hablando con Brian Lutz de Emprendementex. Estaba contándonos anteriormente sobre su historia, de lo que estudió, lo que trabajó, su conocimiento en banca y lo que le apasiona, pues, y le apasionaba, que era conocer y humanizar a esos personajes, esas empresas que querían en su momento, bueno, emprender o continuar con sus negocios. Y nos estabas contando que te mudas entonces a otro banco. Sí, me voy para el otro banco y yo quería ya como que emprender, ¿no? Y yo me acuerdo un año nuevo, bueno, me acuerdo un diciembre, noviembre. Yo tenía un cliente y había otra oficial que tenía otro cliente. Y el cliente del otro oficial estaba vendiendo una propiedad que era perfecta para mi cliente. Y yo le digo, oye, voy donde mi jefe, le digo, oye, yo creo que esto se puede hacer porque nosotros ya tenemos la primera hipoteca de esa finca, este señor sería muy bueno. El banquero normalmente no hace esto. Esto es no como es parte que... de su esto, jurisdicción, sí, digamos. exacto. Esto es algo como que está fuera del scope y hay que manejarlo con pinzas porque si la cosa sale bien, sale bien, y si sale mal, entonces es culpa de él. Es como el director de fútbol cuando pierde, es como Christensen, ¿no? Claro. Cuando Panamá gana son Es los lo mejor, y si jugadores, pierden, cuando no sirve pierden para es nada. la culpa del director, Claro. es la culpa de Christensen. Bueno, así más o menos esto. Entonces, llega el momento, hacemos el tema, dice, oye, ¿les parece? Vamos a ponerlos en contacto y que ellos allá arreglen. El crédito prácticamente estaba aprobado, ¿no? O sea, yo iba a aprobar un crédito para un cliente que le iba a cancelar el crédito a otro cliente del banco. Era una transacción extremadamente sencilla, directa, fácil, no iba a demorar mucho tiempo, era del mismo banco. Y se hizo la transacción, todo el mundo contento, no sé qué, bueno, pasa algo. Y me llega ese cliente a mí y me dice, oye, gracias Brian, de verdad, muchas gracias porque y me ahorraste como $600,000. Y yo dije, wow, qué bueno, me alegro mucho. O sea, yo estaba contento, ¿no? Claro. Y entonces me da un dulce de fruta. Y yo no es que yo quería que me diera, dije, una comisión ni nada por el estilo, pero yo en mi cabeza dije, wow, yo le acabo de... ahorrar 600,000. Yo acabo de ayudar a alguien a hacer $600,000. Y yo saqué mis matemáticas. Yo dije, para yo hacerme $600,000 trabajando aquí, yo tengo que trabajar prácticamente 140 años. Yo creo que yo tengo que salir a ver qué hay allá afuera. Y yo tenía una platita ahorrada, había comprado un apartamento, lo había puesto en alquiler, vivía con mi mamá en ese momento. Después me mudé solo. Y entonces salí y dije, bueno, voy a emprender, ¿no? Así que cometí la estupidez más grande que existe, que dije, bueno, voy a hacer un app. Ok, Entonces, ¿de qué era la app? El app se llamaba Entrenaste, después se llamó Gym Club y terminó siendo, tú pagabas una sola mensualidad y ibas a 20 gimnasios. Y entonces yo tenía como 20, 25 gimnasios en el app, pagaba $120 y podías ir. ¿Y por qué dice que no fue? Bueno, porque me estafaron. La persona que era mi socio en ese momento me estafó. Y entonces lo que él hacía era que él alteraba las facturas, ¿no? Ponte que él decía, mira, hay que pagarle al programador $100 y en verdad había que pagarle $10, ¿no? Entonces él alteraba la factura y éramos 80, 20, 30, 70, algo así. Entonces yo ponía 70, él ponía 30 en teoría, pero en verdad nunca puso sus 30, sino que agarraba mis 70 y entonces se quedaba, pagaba, a veces pagaba los 10, 20 y entonces los otros 40 se los metía en el bolsillo. Y eso pasó por año y pico. Wow. Y eso ascendió como a 50, 60 mil palos. O sea, ese era mi ahorro de la vida. O sea, todo. Y lo que yo iba trabajando por ahí, porque a veces me llamaban para hacer asesorías financieras. Y que, oye, mira, voy a hacer este edificio, hazme un flujo de caja, hazme una proyección. O sea, estaba como en el camaroneo por ahí esperando que saliera este proyecto, ¿no? Al final no pasa el proyecto. Mi novia en ese entonces sale embarazada. Y yo tuve mi primera hija, Briana. Y entonces yo me entero prácticamente que me habían estafado cuando mi hija estaban haciendo. Estaba como a 2 semanas de nacer, literal.
Y yo dije, wow, ¿qué te vino el mundo? O sea, ¿yo qué voy a hacer? Porque en ese momento, y a todo esto yo, todo este tiempo, durante el embarazo de mi ex, viviendo de la tarjeta. O sea, yo estaba viviendo de la tarjeta de crédito del banco. Y tú sabías lo que estaba pasando, porque tú vienes de un mundo... Y yo sabía lo que estaba muy bien pasando. los tiempos. Entonces yo dije, puta, o sea, ya yo estaba en ese momento... Yo me acuerdo cuando mi hija nace, yo tengo la banca en línea, yo tengo la foto de la banca en línea todavía. Yo tenía como 23 centavos, literal. Cuando mi hija nace, yo tenía 23 centavos en mi cuenta bancaria. Yo no tenía plata ni para pagar el tamizaje de salir. Yo le tuve que pedir la plata prestada a mi mamá. Algo que tú, como dijiste al inicio, era lo peor que te podía pasar. La máquina. O sea, yo te lo juro, yo le dije a la neonatóloga, pero es necesario hacer el tamizaje. O sea, yo no sabía ni qué era el tamizaje. Yo dije, pero es necesario, o esto es un good to have. No es necesario. Yo dije, bueno, mi mamá, el tamizaje, no sé, ¿cuánto es? 600. Mi ex tenía $5 en la guantera del carro. Y me acuerdo que con eso compramos un pollo y nos fuimos para la casa con la bebida. Ese fue mi primer, fue 27 de febrero de 2018. Tenía 23 centavos en la máquina. Bueno, me doy cuenta de esa locura. Entro en una batalla legal estúpida con el estafador. Porque entonces él me acusa de que yo lo estaba extorsionando porque yo le estaba cobrando la plata. Después yo le pongo una demanda, él me pone otra. Y eso pasó como por 1 año y pico. Claro, para probar todo lo que había pasado. Él se fue de Panamá. Realmente había estafado un pocotón de gente también, ¿no? Ese tipo había estafado como $1 millón, $1 millón aquí en Panamá mucho tiempo. Me acuerdo un amigo, Calito Carrillo, y el papá me ayudaron, o sea, hasta el sol de hoy, porque, o sea, Calito dije, o sea, esto es una locura. Y él también estaba anuente del caso y del tipo, que el tipo era un maleante, porque él ya estaba familiarizado con él. ¿Y tú entraste en negocios con él porque era tu amigo? No, ¿Porque te lo habían yo recomendado? Lo conocí, me lo habían recomendado porque el tipo ya, tú sabes, ¿no? Estos tipos que se venden y eso fue una lección bien cara por eso porque, lo digo, debe ser. Porque él inclusive, o sea, él manejaba el tema, por ejemplo, él mandaba la transferencia en mi cara. Entonces él mandaba la transferencia en mi cara y él lo que hacía, yo no sé si esto se puede hacer todavía, pero lo que él hacía en ese momento es que él mandaba la transferencia y la cancelaba. Y después llamaba y decía, hey, me equivoqué en el monto, puedes reversar la transferencia. Y reversaba la transferencia, pero era una transferencia internacional, o sea que tú tenías un tiempo. Había un tiempo, claro. Había un tiempo de la... Entonces, sí, porque hoy en día con un Yapi si te equivocas, no, si tienes no suerte que te lo devuelvan. No era una transferencia nacional, era una transferencia internacional. Claro, tenías por lo menos unas 24 horas para... Entonces él la reversaba y alteraba las facturas y todo, o sea, todo el enredo, ¿no? Y yo obviamente confié de más, que eso fue un error totalmente mío. Bueno, es aprendizaje. Es un aprendizaje. Entonces, y es fácil yo analizar eso, por eso que la gente dice, ay, ¿cómo es que ellos caen? ¿Cómo es eso tan banquero y no sé qué cae? Brother, yo con lo que sé ahora y con lo que a mí me hicieron, yo puedo estafar a cualquiera aquí en Panamá. Literalmente. Porque ya... O ayudar a personas a que no las estafen. Porque todo el mundo es propenso a eso. ¿Me explico? O sea, nadie es que, hey, es mentira que a ti... No, o sea, todo el mundo es propenso a hacer... Y cuando a ti te estafan, tú te sientes como violado. O sea, no hay otra manera de decirlo. Nadie quiere decir que lo estafaron. O sea, cuando te roban es como en un general. abuso. Es como si tuvieran abusado. O sea, fue como si me hubiesen... o sea... Especialmente cuando conoces a la persona. Exacto. O sea, uno se siente como una porquería, literal. O sea, y después volver a confiar en alguien, eso es extremadamente difícil. Y a raíz de eso, porque bueno, todo el mundo dice que bueno, salen cosas buenas. Yo conozco a mi socio de ahora, Manuel, tiene una página que se llama El Shotting, y entonces nosotros comenzamos la agencia de hacer mercadeo, de redes sociales y eso. Y nosotros comenzamos haciendo también apps y páginas en su momento, que ya habíamos aprendido, ya yo había aprendido tanto de eso, que yo dije, bueno, aquí hay mucha gente que quiere hacer eso y yo puedo ayudarlos en ese tema. Y aprendí una programación básica, por lo menos como para dar instrucciones y hacíamos el tema y comenzamos a tomar fotos, comenzamos a hacer videos y una cosa como que fue llevando a la otra y comenzamos a agarrar clientes para manejarle las redes sociales, ¿no?
Y en eso tuvimos, me acuerdo, la primera oficina de nosotros fue en Río Abajo, en la oficina, en un cuartito que era el papá de Manuel tiene un taller de chapistería en calle 19 Río Abajo, que se llama Beauty Car Shop, que es un taller de chapistería, literal, ¿no? Y ahí él tenía un cuartito que era como la cocineta, o sea, era un cuarto que estaba deshabilitado, sí, que era su... Sí, o sea, y él nos dice, bueno, ni siquiera agarren el cuarto, y ahí comenzamos. Ahí comenzamos Manuel, me acuerdo Isa, que fue la primera persona que nosotros agarramos, y yo. Y ahí nos sentábamos y bueno, nosotros mismos hacíamos todo. Yo iba, tomaba la foto, hacía el video, hacía los copies, hacía la grilla, presentaba la propuesta, iba, buscaba la vaina, iba a buscar el cheque, iba al banco, no sé qué. O sea, nosotros hacíamos todo. Y bueno, pasando el tiempo y comenzamos como a crecer, teníamos más. Después nos mudamos a Coco del Mar, a una oficina también que era muy pequeñita. Era, yo creo que la mitad del estudio, una cosa así, era súper chiquita y ahí éramos 5, imagínate. Estábamos todos contra la pared, había un baño. Eso fue antes de pandemia, que la gente se acostumbró a trabajar desde casa. Eso fue antes. Había que tener una oficina. Eso fue antes de pandemia. Entonces, cuando pega pandemia, nos tuvimos que ir todos a la casa a trabajar y me acuerdo que perdimos la mitad de los clientes. Claro, la gente... En un día perdimos la mitad de los clientes y la otra mitad cortaron la facturación por la mitad. Entonces, nosotros de ganar $100, estábamos ganando $25. Y bueno, teníamos una plata ahí, porque ya después de la estafa yo dije, yo no quería ni gastar plata. Con decirte que la plata de la tarjeta que yo debía, yo fui al banco de mi ex jefe y decirle, hey, o sea, yo necesito pasar esto a un préstamo a largo plazo, o sea, porque yo no puedo tapar. No hay manera. Y con las tarjetas de crédito nos interesan. O sea, una locura. Y bueno, al final yo debía como $16,000 en tarjeta. Entonces me da un préstamo contra mi casa para yo cancelar esa tarjeta. Y yo siempre le estoy agradecido para siempre a Robert Ureña, mi ex jefe, y él me dice, salimos de ese asunto y yo no gastaba plata. O sea, ya yo me había vuelto como alérgico a gastar dinero por el miedo a no tenerlo. Porque yo nunca había pasado, yo pensé que yo no tenía plata. Y todo el mundo dice, yo no tengo plata. Pero cuando tú de verdad no tienes plata, ese sentimiento no se borra nunca. Porque una cosa es no tener plata y una cosa es no tener acceso a plata si no tienes plata. Yo no tenía acceso a tener plata si no tenía plata. Y yo dije, no tenía acceso, por ejemplo, a un crédito. No tenía acceso a pedirle a papá, a mamá, a una tía, a un tío, de que, hey, págame la renta y que no tengo. O que a veces tú tienes familiares que están ahí, oye, ¿qué necesitas? Lo que tenías era tu apartamento. Lo que tenía era mi apartamento, que o sea, también lo debía casi todo, ¿no? Pero tenía un poquito de equity ahí, porque lo había comprado barato. Entonces, el punto fue que comenzamos a crecer y en pandemia lo que pasó fue que al mes que cerraron el país, todo volvió, o sea, se estalló. Lo digital reventó. Nosotros estamos haciendo, yo creo que 3 páginas a la semana. Era una locura. Todo el mundo quería hacer e-commerce, todo el mundo quería hacer redes sociales, todo el mundo necesitaba, porque la gente necesitaba promocionarse en redes y generar contenido y en vender, etc. Así que ese año nosotros nos fue súper bien y nosotros después, a raíz de eso, entonces nos mudamos acá a la Torre Vixa y ahí comenzamos a lo que tenemos ahora, ¿no? Que es una agencia de marketing. Que es una agencia de marketing, digamos, día a día. Y eso, y bueno, ahora después Emprendementex nace porque yo tenía un espacio ahí en la oficina acá en la Torre del Vixa, que era nuestra sala de reunión, y era una sala muy, muy parecida aquí al estudio. Y yo decía hace 4 años de que lo del video es lo que viene. Hay que hacer contenido, los podcasts, la gente tiene que comenzar a hablar cámara. Yo siento que las marcas se tienen que... El dueño tiene que contar la historia, el tema del storytelling, o sea, y yo leía mucho y dije, yo creo que por acá es el asunto. Así que ya nosotros, como teníamos cámara, teníamos las luces, lo que hicimos fue que compramos unos micrófonos y compramos una consolita chiquita, una Rode ahí para conectar los micrófonos, así que grabábamos y teníamos los micrófonos ahí. Pero no teníamos eso, o sea, vender un podcast en ese momento era inaudito, nadie hacía podcast. Hoy en día los podcasts están por minuto. A 4, como los plátanos en el semáforo, como digo, a 4 por $1. Entonces, pero yo dije, bueno, voy a hacer un par de podcasts yo, y yo lo uso como vitrina. O sea, cuando la gente
si tú no me veías en mis redes, digo, oye, Brian, ¿quién te filmó eso? Yo mismo. Ven acá, yo te lo... Entonces ahí... Y así cerramos... Claro, entonces que hacer clientes en base a eso también, por supuesto. Y ahí cerramos un par de clientes, pero después yo me di cuenta que el podcast tiene una peculiaridad que es la constancia. Entonces, los clientes hacían 4, 5... Y se aburrían. Se cansaban. Después di que, oye, te toca grabar. Ay, no, tengo pereza. Y no sé a quién invitar. Y no sé, y entonces, y a quién invito. Búscame a alguien, pero me dice que, man, yo soy tu productor. O sea, yo te hago el podcast, te lo edito, pero tú tienes que no tienen contenido. Tú tienes que traer al man acá. Entonces, al final como que pensaban que era habla paja, que era sentarse a hablar paja. Lo cual hay ciertos podcasts que son así. Sí, hay ciertos podcasts, o sea, pero tú tienes... pero para que pegue y que sea... Y la paja tiene que hacer sentido. No, y para que en verdad perdure, porque al final del día hay mucha competencia. Entonces, así nos fuimos hasta que... Y yo comencé a grabar uno de Emprendimiento, 2, 3, 4. Entonces la gente comenzó como a chatear. ¿Cuál fue el que se te viralizó? ¿Era el huevo? Creo que era ese. ¿Cuál fue el primero que tú dices, wow, aquí es donde la pegué? Bueno, muchos tuvieron bastantes views al principio. Se volvió bastantito viral cuando yo entré en TikTok. En TikTok entré y crecí de una manera descomunal, rápido. Y bueno, TikTok premiaba mucho en esa época también, ¿no? Claro, cuando estaba empezando. Así que yo tuve muchos clips virales allá. También muchos episodios buenísimos. Y eso era lo que yo hacía en mi día a día. O sea, esa era conversar con los clientes, escuchar sus historias. Hey, ¿cómo comenzaste con esto? ¿Qué hiciste? Que te relacionaba a ese primer trabajo tuyo que te había encantado. Y eso era parte de eso, ¿no? O sea, la decisión de una persona que es un empresario de segunda generación y tercera generación no es el mismo mindset que una persona que es de primera generación. O sea, el hambre es diferente, la manera de ellos hablar es diferente, las prioridades de ellos es diferente. El de primera generación es una persona que él está pensando 100% en su negocio, él no hace más nada que eso. Y el de segunda generación a veces dice, hey, yo pienso en el negocio la mitad del tiempo, pero y si tiene un negocio ya establecido, a lo mejor dice, pero hey, yo me quiero ir para Disney a fin de año. Eso para una persona de primera generación eso no es prioridad, pues, o sea, eso ni siquiera pasa por su cabeza. Y de tercera generación menos. Entonces, obviamente uno va aprendiendo porque los problemas básicamente se replican, como dice Mark Twain, ¿no? La historia no se repite, sino que rima. O sea, es la misma cosa una y otra vez, cambian ciertas variables. Claro. Y él dice que, bueno, y entonces me iban contando y mucha gente con proyectos brutales aquí en Panamá que eran muy interesantes. Pues yo entrevisté, mi primera entrevista fue con Mari Quintero, me acuerdo. Lo máximo, después Mari contó su historia y una historia dura, historia donde ella tiene a su mamá que enfermó. Uh-huh. Y entonces también ella pasó por temas personales y la empresa y el dinero, el flujo de caja y bueno, ahora, y la vez pasada la entrevisté hace poco, también creo que fue el episodio número 200. Y ahora volvió a hacer un cambio interesante en su empresa, así que vayan a ver sus redes sociales. Sí. Es lo máximo. Y entonces, ella me, digo, es una cosa que te abre mucho la mente porque, y también, o sea, tú nunca sabes quién está viendo tu trabajo. 100%. Tú nunca sabes. Y mencionaste algo interesante, ¿eh? Mencionaste, por ejemplo, las diferencias de las conversaciones que hay entre una persona que tiene ese hambre o esa necesidad o, bueno, está abriendo un negocio con esa ambición, porque no sé si necesariamente tiene que ver con el tema de dinero. Tú puedes ser un emprendedor que quizás viene de una familia, pero tienes una ambición propia, una pasión propia. Pero ¿cuáles serían esas características que tú has podido identificar después de haber entrevistado cientos de personas y haber conocido miles de personas que hacen un buen emprendedor? Mira, es el fracaso. Ok. O sea, volver a levantarte. Sí. O sea, y esto suena tough, pues. Porque la resiliencia no viene de un libro, no viene de la universidad, viene del fracaso. O sea, tú no puedes ser resiliente. O sea, la gente romantiza con esta palabra de ser resiliente. Es verdad. Ser resiliente no es un estado mental. Ser resiliente es una realidad de vida. O sea, ¿y tú crees que también tiene, porque hay unos estudios muy interesantes que dicen que todos esos temas, por ejemplo, resiliencia,
o temas también que son de traumas, están en tu ADN. Está comprobado científicamente que tú cargas en tu ADN todo lo que ha venido de tus diferentes generaciones, y por eso es que hay veces que esa famosa oveja negra que se le dice que se romantiza también, pero en verdad, o al revés, se pone como si fuera algo terrible, en verdad viene como a romper ciertos parámetros de esas generaciones, que digo, hay ciertas culturas que vienen con temas realmente traumáticos de por ejemplo, starvation, o sea, de hambruna, de matanzas, de que te quitan todo lo que tú tienes, de que te mueven del lugar. Claro. Y tú eso cargas contigo, tú lo cargas en tu ADN, aunque no subconscientemente, que no te das cuenta quizás, pero ahí está. Entonces, cuando te tocan esas fibras donde eso se despierta. Y tú lo mencionaste desde el principio, esa necesidad que tú tenías de hacer dinero. Sabrá Dios de dónde viene, aparte de lo que quizás aprendiste o viste en tu familia, pero también eso lo cargas de historias familiares, y es importante a veces reconocerlo para entender de dónde viene y cómo eso lo puedes trabajar a tu favor, porque al final del día está ahí, o sea, está ahí. Y el tema del fracaso es algo que la gente no promueve, ¿no? La gente a veces me pregunta, ¿qué? ¿Cómo tú escoges a tus invitados? Bueno, antes era el que quería venir. O sea, literal. O sea, antes... Ya le te escribías que, oye, entrevístame. Yo suplicaba, dije, ¿quieres venir? Entonces, digo, era algo nuevo, no había mucha gente haciendo podcast, así que era como que, hey, cool, voy donde Brian, Emprendement, no sé qué. Ya la vaina después fue creciendo, ya, después, mira, yo hice 120 capítulos sin patrocinador de nada. Nada. Entiendo perfectamente. Y cuando hicimos y después me llama Más Móvil, me acuerdo, fue mi primer patrocinador, me llaman de la nada, me llama Flor y me chatea, y yo no sabía quién era Flor, no la conocía, y me dice, oye, ¿tú quieres un patrocinador? ¿Tú aceptas patrocinadores? Yo dije, bueno, sí, ¿cuál es la empresa? Dije, Más Móvil. Yo dije, wow. Bueno, fui allá, reunión, va para aquí, va para allá, propuesta, Sí, la burocracia. 4 meses después, bueno, entra Más Móvil, ¿no? Y todo el mundo contento, la gente me llamaba, dije, wow, Brian, o sea, qué feliz. Me acuerdo, uno de los primeros que me llamó fue Barto de Flow La Música, amigazo mío, todo el mundo ahí, Felipe Milanes, todo el mundo me llama, puta, qué cool, Brian, me alegro mucho. Esto es un triunfo para todos, tú no tienes idea, y la gente contenta, porque las marcas estaban diciendo, igual, eso era como un abreboca, porque ya todo el mundo decía, hey, si Más Móvil se está dando cuenta hay de oro. generadores de contenido, hay chance para nosotros, hay chance en el área, o sea, hay oportunidad, porque lo normal, y te estoy hablando hace 4 años, 3 años, no era normal. Ahora las marcas yo creo que se están dando cuenta que, y producto del cambio del algoritmo, se está dando cuenta que hay que tener en cuenta a los generadores de contenido. No, pero tienen tiempo en eso, solamente que antes, digo, yo he trabajado en redes por muchísimo tiempo, yo lo trabajaba siempre a la par de que estaba en televisión, por ejemplo, o sea que yo me daba cuenta la diferencia de venta en televisión. Claro. Estamos hablando de 10 años atrás y, bueno, ha cambiado mucho. Ahora se ha equiparado mucho, ¿no? Exacto. Y la que eran las redes. Y cómo con el tiempo, y te digo que, o sea, nunca me voy a olvidar una reunión que tuve con una empresa, una marca española. Eso fue en el 2012. O sea, estaba empezando literal Instagram. Y yo me acuerdo la conversación que tuve con ella, la importancia que era para esas marcas que no se sintiera como televisión, que fuese algo completamente, me acuerdo que decía, no puede sentirse que estamos vendiendo nada, tiene que ser súper orgánico, claramente eso ha cambiado 400 veces en los últimos 13 años, 14, 15 años, pero en ese momento se sentía la diferencia y era muy difícil para las marcas justificar, gastar aunque sea $1 en eso. Y lo que ha cambiado en estos años, esta década, es impresionante, y definitivamente las marcas cada vez más, algunas inclusive se van completamente para la parte digital. Y otras te dicen, no, hay que diversificar, hay que tener los dos lados, porque bueno, son empresas más, digamos, tradicionales, le hablan a un público que quizás no todos están, obviamente. Mucho más masivo también. Claro, no están todos en redes sociales, o sea, de todas las edades, de todos los sectores, y hay que pensar así. No puedes pensar que todo el mundo te va a ver en un ad o va a escuchar un podcast. Pero es muy interesante, y especialmente ponerle valor a las personas, porque una cosa es ponerle valor, digamos, a una empresa que luego tiene su parte digital, y otra cosa es a las personas y los creadores, y que ellos tengan una historia que contar. Pero también es difícil, y tú que manejas marketing, escoger a veces digamos, entre comillas, influencer o creador de contenido correcto, es una lotería.
Sí, porque tú tienes ahí un tema de compromiso y el tema de la historia, ¿no? Yo, ahora, el tema es contar la historia y por eso yo siempre trato de buscar gente que cuente una historia que valga la pena, ¿no? Para mí yo creo que mi día a día es buscar historias para traer emprendimientos. O sea, yo he traído gente que no tienen ni redes sociales, pero tienen una historia brutal. Totalmente, claro. Yo tengo todavía gente que estoy correteando hace un año para que venga al podcast. Bueno, tenemos que irnos a cambio comercial. Y cuando regresamos, a ver si les dices, para ver si nos escuchan aquí. Y entonces ya logras que venga a Emprendementes. Ya regresamos con más. Y Brian, digo, aquí tenemos espacio. Tú sigues contándonos tus historias que estoy segura que la gente está interesada. Estamos hablando con Brian Lutz de Emprendementex. Y estábamos, bueno, conversando acerca de cómo fue tus inicios con el podcast, que en ese momento cómo era el mundo, digamos, digital. Y estamos hablando de hace 3 años, pero es que el mundo digital cambia por día. Y lo que la gente está interesada en ver es por día. Y yo quería decir algo que mencionabas interesante sobre los podcasts y sobre, en general, el podcast, no tanto la parte en general digital, sino del significado del podcast. Y yo me acuerdo que cuando yo hice radio por primera vez, que fue hace, en el 2016, por ahí, decía, a mí me parece que la radio nunca va a morir. O el concepto de lo que es la radio, que hoy en día se puede considerar un podcast. Porque hay algo muy romántico porque digo, está bien, hoy en día los podcasts tienen, inclusive nosotros estamos aquí obviamente en vivo también, nos pueden ver en la página web de Radio Ancona y luego en YouTube. Obviamente todo el mundo tiene la parte de video, de audiovisual en su contenido, pero al final del día esa parte de escuchar a alguien, porque mucha gente escucha obviamente el podcast, nada más escucharlo, mientras estás manejando, mientras estás haciendo alguna actividad, hay algo muy romántico en eso de escuchar a alguien. Y ahora estaba en Estados Unidos y bueno, perdón, estaba con el carro de mi suegro que escuchaban radio y por lo menos había 25 minutos de comerciales en la radio. O sea, era una locura. Sí. Yo decía, ¿dónde está aquí el contenido del radio? Era insostenible, ¿no? Es impresionante cómo sigue la gente patrocinando radio. O sea, las empresas, los comercios, la cantidad de comerciales en la radio era una locura. Sí. Radio tradicional, no estoy hablando ni siquiera esta Sirius X, no estoy hablando de un podcast, estoy hablando de radio tradicional. O sea, que realmente hay algo muy especial y por eso es que los podcasts creo que salen 1 por minuto más o menos. Pero lo que tú contabas es el storytelling y realmente tener algo que contar, que eso creo que es al final del día el éxito para todo. Ya sea si vas a hacer un negocio, ya sea si vas a tener una página de TikTok o vas a tener un programa de YouTube, tienes que tener algo diferente, algo. La rueda se inventó, pero por lo menos algo que te diferencie de los demás, lo que sea. Tienes que buscar eso, porque si no vas a ser uno más del montón, ¿no? Y yo creo que también tú dices que esos son con tus invitados. Sí, los invitados, a mí, digo, al principio obviamente fue más difícil encontrar invitados porque, o sea, yo no quería que alguien viniera al podcast a hablar de lo bien que le ha ido. Tú querías escuchar historias reales. Yo quería escuchar esto, porque yo fui banquero. Si no me las sé todas, me las sé casi todas y las historias que pueden existir aquí en Panamá. Panamá es un mundo muy chiquito también, así que totalmente. Yo sé si o tengo por lo menos conocimiento o puedo averiguar si este man es de verdad o este man es nieto de fulanito que le puso la plata y entonces quebró 3 negocios y ahora tiene pero no está facturando ni $1, pero está haciendo taquilla. O sea, eso todo se sabe. Y yo quería escuchar las historias de verdad de gente que ha podido salir adelante, ¿no? Y que ha tenido que hacer tripas corazones, porque la realidad es que en Panamá el emprendimiento se ha comenzado a romantizar mucho. Totalmente. Y se romantiza como algo cute, algo bonito. Sí, yo tengo mi cosita. No, brother, o sea, y a mí me enerva cuando los mismos emprendedores dicen, bueno, o sea, vienen y se me presentan, ay, sí, yo tengo algo chiquitito. Yo creo que es como la palabra empoderada. A mí cuando a veces, porque en verdad, al final del día, también emprender tiene un límite de tiempo. O sea, tú no eres emprendedor para siempre. No. ¿Cuál es el límite de tiempo para considerarte un emprendedor? No, 1 año, 2 años. O sea, si ya es un negocio. Brother, o sea, yo quiebro mañana y al día siguiente ya abro otra empresa de otra cosa y yo no soy un emprendedor. Yo soy un empresario fracasado que tengo que volver a poner pan en la mesa, literal. O sea, hay mucha gente que romantiza con eso y eso no es la realidad de lo que vive el mercado, ¿no?
yo respeto mucho a los emprendedores y yo respeto mucho al empresario porque yo sé lo que ellos han vivido, yo sé lo que ellos viven, yo sé lo que es tener un empresario llamarme a mí, Brian, no tengo para pagar la quincena, ponme un sobregiro de $20,000 porque no me ha entrado la plata. Y yo le pongo los sobregiros de los $20,000. ¿Me explico? En mi época. Esa era la realidad. O sea, nadie va al banco a pedir plata porque quiere, porque la necesita. Y la plata más cara es la que no tienes. Así que si el banco no te presta, entonces comienzas a buscar otras opciones. Y esas historias de aprendizaje, mira, no cualquiera viene a un lugar a decirte lo mal que le ha ido, los errores que ha cometido y a exponerse. Como tú dices, que realmente la base del fracaso es la base de un buen emprendedor. Entonces, eso es lo que te da resiliencia. O sea, la resiliencia no viene de que porque chuzo, no me ascendieron en el aeropuerto a primera clase. O sea, eso no es resiliencia. Este año no pude viajar 3 veces. Todo el mundo se fue para Disney y yo no me... O sea, eso no es resiliencia. O sea, resiliencia es de que, chuzo, tengo 3 meses atrasado en la hipoteca de la casa, no tengo plata para pagarle la escuela a los niños, viene el 10º, la quincena, debo caja de seguro social. O sea, o quebré, me embargaron, me robaron. O sea, ¿por qué? Porque las decisiones... No, pero también tú crees que hay en diferentes niveles, quizás sí. Digo, yo te hablo en temas de emprendimiento, ¿no? Claro. Porque digo, hay temas de resiliencia que, bueno, no sé, te da una enfermedad y tuviste que superarla o tienes un O hijo. empresas muy grandes que de repente tienen un bajón y tienen 200 empleados. Y tuvieron que cortar y entonces, o sea, hay diferentes, pero, o sea, al emprendedor tú tienes que tocarlo, o sea, de verdad que tienes que sentirlo. Eso es algo que es complicado yo decirle a alguien que me gustaría que fracasaras. ¿Me explico? O sea, eso no se dice, pero es la única manera que el que lo sabe dice, wow, este man le está yendo súper bien, pero él no sabe. Y hay un respeto entre los empresarios que han fracasado y se han levantado a los que nunca han fracasado. Eso es como un aura, eso es como un estigma. O también puede ser una empresa que tú tenías una idea de qué es lo que tú querías lograr quizás en el primer año o cómo querías que se viera tu producto y quizás no llegue, o sea, porque claro, una cosa es fracasar que tienes 20 centavos en el banco y otra cosa es quizás que tú empezaste tu empresa, porque digo, hay de todo. Yo también, bueno, como el mundo que yo me manejo, yo he visto todo tipo de historias también, obviamente. Y hay historias de gente que entra, por ejemplo, con un dinero familiar, por ejemplo, o vienen de familias fuertes. Pero como tú dices, tú perfectamente bien puedes tener una persona que dice, ok, me dieron $50,000 para empezar una empresa, para empezar mi negocio. Yo fui y estudié todo, pero me dieron esa plata. Perfectamente bien puede ser un desastre. Y pueden agarrar esa plata y convertirla en cero en 3 meses. O puede agarrar ese dinero y hacer un negocio que vale la pena y trabajarlo bien. Puede que tengan momentos de que no está funcionando, que de repente la idea que tenían de lo que querían lograr, en vez de tomarles 6 meses, les tomó 3 años. Claro. Y es otro nivel de resiliencia. Es como decir, ok, no voy a lograr de esta manera, este dinero se me está agotando, no puedo pedirle plata otra vez a mi familia, pero eso tampoco se puede desvalorar de alguna manera. No, o sea... Yo conozco historias que digo, wow, en verdad le aplaudo porque podría haberse quedado sentado en su casa viendo el techo y en verdad lo trabajó. Al final... ¿Cómo tú ves ese tipo de emprendimiento? Al final la plata tiene que salir de algún lado, ¿no? Obviamente uno emprende con más seguridad cuando tú sientes que tú tienes un respaldo. ¿No? No es lo mismo yo hoy en día tener $100 en la cuenta de banco y decir, bueno, voy a invertir $5 en este emprendimiento porque yo no voy a vivir de esos $5. Claro. Pero no es lo mismo cuando tú tienes $5. Que es lo único. Y si esos $5 no te producen, tú no tienes cómo ponerle comida a tus hijos en la mesa. Entonces ya el riesgo no es tuyo. Ya el riesgo es de la familia. Y eso es otra cosa. La gente tiene que estar clara que cuando uno emprende con familia. Tu familia emprende contigo. Yo converso mucho con el chef Ángel. El chef Ángel el de Argentina. Claro. Tipo muy sabio. Esa es una de las entrevistas que estoy correteando hace 2 años. Para que tengan chef Ángel, si no estás escuchando. El hijo, amigazo mío, Ricky, tiene Filthy Friday, siempre está en Boca del Toro. A veces hablo con la vez pasada, hice un podcast con él también. Y una vuelta yo estaba con Milanés, con el chef Milanés, y estábamos en Ángel comiendo, echando cuentos por él, ¿no? Y entonces estamos ahí echando cuentos y él se sienta con nosotros a echar cuentos. Y entonces estaba la esposa de Felipe ahí, estamos hablando. Y le dice Felipe, oye, ¿cuál es? Y el chef Ángel tiene
historias. O sea, él le cocinó al Papa Juan Pablo II, a García Márquez, a Vargas Llosa. O sea, era o sea, un hombre que ha conocido la crema de la crema aquí, la presidente en Latinoamérica, todo, quien sea. Y estamos ahí y Felipe le preguntaba, oye, ¿cuál es el secreto de esto? Esto es un negocio de familia. Porque la mujer tiene que apoyarte, porque ella tiene que saber cuándo hay, cuándo no hay, cuándo hay que ceder, cuándo hay que apretar. Y todo el mundo tiene que hacer sacrificio. Y eso es una realidad que a veces la gente dice, porque la gente romantiza con esta parte del emprendimiento. Todo el mundo quiere que tú emprendas. Entonces cuando te dicen que esta plata que tengo la tengo que invertir en esto, no la puedo gastar para irme a Coronado o para comprarme una casa en la playa o para comprarme un carro. Y eso es una mentalidad, eso es un estado mental que uno tiene que tener. Entonces, esas historias, contarlas, antes se me hacían un poco difícil. Ahora digo, antes se me hacían un poco más fácil porque había más gente que yo podía ubicar. Ahora se complica un poco porque mucha gente me chatea, obviamente, porque quieren venir por el tema de la taquilla, ¿no? Y yo a veces siento que la historia no va a conectar. Hay veces que hay gente que yo le chateo y no sé, y les chateo y no se lo creen, o sea, no se lo esperan. Dije, en verdad yo. Es que yo, pero ¿por qué? No, mira que yo conozco, no, yo quiero. Sí, porque. Y hay gente que dice, no, pero es que yo no tengo muchos años emprendiendo, no tengo muchos años con mi empresa, tengo 1 o 2 años si acaso. No, son 2 años de historia. Y yo dije, pero tú sabes qué hizo esa persona, que esa persona que yo llamé, él tenía 15 años trabajando en una multinacional, ganando $8,000, $10,000. Entonces, si tú ganas $8,000 y $10,000, ¿por qué tú vas a dejar eso para irte a emprender en algo que 8 de 10 emprendimientos fracasan el primer año? Y esas personas, por ejemplo, porque yo he conocido varios también, que hacen, digamos, 2, 3 cosas a la vez. Muchos empiezan, digamos, como un hobby, o lo hacen como de al lado, más que todo para probar, porque digo, obviamente son personas que entienden los riesgos, son personas que les gusta la estructura. Si tú trabajas por 20 años en una multinacional, conoces la estructura y te gusta la estructura. Entonces, no van a ir, no es que toman una decisión de un día para otro, es que me voy a hacer este emprendimiento, sino que lo empiezan a hacer poco a poco, empiezan a probar, me funciona aquí, no me funciona allá, y después se dan cuenta que tienen que dejar el trabajo. Sí. Muchas veces pasa así, como que, espérate, no puedo hacer las 2 cosas a la vez. Si yo quiero que esto realmente funcione, tengo que ponerle cabeza a esto. Es que, y ahí es donde se tiran al agua. Y se tiran y mucha gente me dice, pero estoy trabajando y ¿cuánto puedo hacer? Que mira, tú nunca vas a conocer tu capacidad hasta que no te pongas a prueba de verdad, ¿no? Y eso es una realidad que mucha gente a veces está en su trabajo y tiene su cosa por fuera y están tratando de hacer negocio por fuera, porque la realidad es que el salario aquí en Panamá es una cosa que es retadora. O sea, el 80% de la población en Panamá formal gana menos de $800. Tú con $800, yo creo que no puedes aspirar ni siquiera a una casa de $60,000. Aquí tuvimos un estudio por parte de la Universidad Nacional y es deprimente. Es fuerte. Entonces, y no es que el salario esté bajo, es que el poder adquisitivo es más bajo todavía. O sea, tú no puedes sobrevivir con $800. Entonces la gente a veces déspota y gente que no tiene nada en la cabeza dice, ay, pero ¿cómo hacen para vivir con $500, $600? Bueno, venden sao en los fines de semana, tienen una venta de ropa, hacen su cosita por fuera, hacen su cosa por afuera, venden prenda, venden casas a crédito, prestan plata. O sea, esa es la realidad del panameño aquí. Entonces romantizamos mucho ese tema de que, ay, sí, que el emprendimiento, yo soy cool, yo emprendo. No, brother, o sea, tú estás comenzando, esto es para siempre. O sea, ser emprendedor. Una cosa es un hobby, otra cosa es un emprendimiento. Ser emprendedor es para siempre. O sea, esa mentalidad, eso es para siempre. Eso es un estilo de vida. O sea, hey, te fue bien hoy y yo tengo yo estoy como adormecido ya. O sea, la gente dice, hey, te fue súper bien. Yo dije, bueno, sí. Y que sigue, me explico. O sea, yo el día de mañana voy y yo no sé, pues quedo en Nueva York trabajando en Spotify y estoy al lado de Joe Rogan y está bien, pues. Eso es lo que me tocó, porque eso es lo que trabajé, pero yo por eso no voy a ahora hacer una fiesta de eso, ¿me explico? Porque tú estás a una sola decisión de irte a la quiebra. Totalmente.
O sea, no son 2 y 3 y 4. Y eso lo aprendí yo con mi mamá cuando me dijo, esto no es béisbol, Brian. Tú tienes un solo strike. Y yo tuve un solo strike. Y yo me fui a la quiebra. Yo tomé una mala decisión con una persona que era un socio mío y yo me fui a la quiebra por esa decisión. Y a mí me demoró como 7 años salir de ese hueco financiero. Yo vine a terminar de pagar esas deudas hoy estamos al 25, como en el 23. Y tu historia de resiliencia es volverte a levantar y así no tengo otra opción. Y porque, sí, no volviste a un trabajo, digamos... No volví. Y pudiendo hacerlo. O sea, porque yo no me fui a la banca y... Yo no me fui del banco mal. Yo no me fui del banco mal. Haber regresado a tu trabajo pero tú yo cuando fui donde mi jefe, esa vuelta, y yo fui limpio. Y yo tenía 2 opciones. Yo dije, yo estaba por entrar a la oficina de él. Y yo dije, ¿y si le pido trabajo de vuelta? Él me lo iba a dar. Estoy segurísimo. Y era quizás la manera más, entre comillas, segura de salir de tu deuda. Si le pido trabajo de vuelta. O sea, y yo no estaba ni siquiera... ¿Y por qué no lo hiciste? Porque yo dije, puta, pero, yo me había ido por algo. Yo no estaba contento. O sea, yo sabía que... O sea, es como una convicción que ya uno tiene, que uno sabe que la plata va a venir, pues, porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo, sentía que cada vez lo hacía mejor, yo sentía que eso iba a pasar. Y es duro, porque a veces hasta tu misma familia no es que te apoye. Yo me acuerdo de mi mamá, o sea, mi mamá es mi fan número 1, comparte todo, se lo manda a todo el mundo, no sé qué. Pero mi mamá al principio me decía, Brian, ¿a qué estás jugando? ¿A qué juegas? Tú tienes una hija. Exacto. O sea, ¿a qué estás jugando? Ponte a trabajar. ¿Para qué estudiaste tanto tiempo en la universidad? ¿Para qué te pagué yo en la universidad? O sea, y eran cosas que salía de ella, de mi familia, de mis tíos, todo el mundo. O sea, era mi abuelo. Una vuelta también me sentó y me dije, Brian, ¿qué haces? O sea, nadie sabía lo que yo hacía. Decían de que Brian trabaja con computadoras. O sea, como si yo fuera el man que instalara el Windows, pues. ¿Me explico? Arreglaba la impresora. O sea, y eso era complicado. Digo, obviamente ya el asunto cambia y ahora, tú sabes, uno tiene más seguidor y la gente te reconoce y la salsa y la taquilla, pero es como dicen... Pero te tomó tiempo que realmente entendieran lo que estabas haciendo. Como dicen los gringos, ¿no? Takes 10 years to see overnight success. Esos cuentos son complicados. Yo ahora intento siempre tratar de buscar esas historias que de verdad enseñen y den un aprendizaje. No, o sea, Emprendementes no es un programa para que tú vengas a contar que te enfermaste y entonces sobreviviste y bueno, dale, está bien. O sea, eso tiene su mérito. Y es importante, y es importante, pero yo necesito saber cómo tú sobrellevaste el tema del flujo de caja, qué tuviste que hacer, cómo lo solucionaste, quién te ayudó, cómo fue el asunto, qué aprendiste de lección de aprendizaje, aprendiste de no vender ropa en un camión, pues, por la calle, porque hay gente que dice que no, yo voy a tener moda express y entonces voy a tener un cosa, yo no sé si eso existe aquí en Panamá, pero existió. Hace como, antes de pandemia había una chica, y yo la fui a entrevistar varias veces, y tenía un camioncito que era muy interesante, que iba a las diferentes barriadas y se paraba y hacía su publicidad y la gente entraba al truck a comprar ropa y funcionaba en su momento. Y bueno, y hoy en día con las redes sociales, comprando online, se le dañó mucho. Hay muchas ideas, hay muchos negocios que la gente quiere meterse porque son sexy, pero nadie quiere... O sea, hay negocios que no son sexy que dan mucha plata. Y también el trabajo duro. La fumigación es uno. Nadie quiere ser fumigador. Nadie quiere decir que tú eres ebanista. Oye, es bien difícil conseguir fumigadores, te voy a decir. Mira, la familia... mi familia por parte de mamá es Guararé. Mi abuela es de Guararé. Apellido Smith. Y todos los Smith en Guararé son ebanistas. La mayoría son carpinteros, son ebanistas. Y mi abuelo viene de Sabana Grande. O sea, ni siquiera Sabana Grande. Viene de una comunidad aledaña que se llama La Satra, imagínate. O sea, eso es como un pueblo, no es ni pueblo, o sea, no tiene iglesia, con eso te digo todo. El tema de venir de allá es que eso te enseña mucho también. Entonces, tú te metes en este tiro de que todo el mundo quiere hacer apps. Eso fue mi error, porque el app era sexy. El app no da plata.
El app y en su no momento da hacer un plata. app, yo me acuerdo porque en un momento lo consideré también, O sea, hace como 10 años, la carísimo gente, era. ay, santo, o sea, la gente a mí me... Es como, mira, yo hace poco entrevisté a Milanés y Milanés dice que no, que mucha gente me llama para asesorías de restaurantes. Ese clip se fue viralísimo y él le dice, ok, ¿de qué quieres hacer restaurante? Bueno, en mi restaurante va a ser de alitas y van a ser las mejores alitas, no sé qué. Okay. ¿Y tú eres chef? Dije, no, yo no soy chef. Ok, ¿y quién te...? No, nosotros vamos a contratar a un chef. Ok, está bien. Bueno, mira, dame $10,000, no abras el restaurante sí, yo lo vi. y te acabo de ahorrar $200,000. Sí, yo lo vi. Y eso es literalmente lo que yo le digo a la gente que quiere hacer un app. Dame $5,000 y te ahorré. no abras el app y te ahorré $100,000. O sea, porque no hay plata ahí. Pero si yo le digo a una persona, oye, mira, ¿qué tú sabes hacer? Ey, no sé hacer nada, no sé qué me gusta hacer. Bueno, pon una cosa de fumigación. Pues cómprate una bomba, cómprate una cosa, aprende cómo es el asunto, pon una página en internet y comienza a fumigar casas a $25, $30 cada vez que te llamen. 15, 40 minutos como mucho, en las esquinitas, pipapá, y ya. ¿Te acuerdas? No sé si todavía existe, que Maridos del Alquiler. Qué buen negocio era ese. Porque en verdad conseguir contratistas o gente que tenga ese trabajo pequeños en la casa sí, es complicado. Y ese fue otro modelo de negocio que la gente quería hacer, todo el mundo quería. Me llamaban como una vez a la semana. Oye, quiero hacer una cosa así como tema de contratista, María, alquiler. Al final, yo les decía, mira, eso si hay uno ya. Eso es insostenible porque necesitas mucho overhead, porque necesitas constantemente estar verificando que el trabajo esté bien, que las vainas estén bien. Tienes que capacitar a los que vienen y los metes en la plataforma para que sea una cosa que sea sostenible, sino que no es que cualquiera se puede meter, seguridad. O sea, hay miles de aristas que la gente no pensaba y muchos de esos no les fue bien para nada, ¿no? Ni siquiera muchos arrancaron y quebraron a los 6 meses porque no tenían nada. Y la gente se metía en ese, pero la gente no quiere meterse en negocios sexy, en negocios así gallos, pues. Nadie quiere meterse en negocios de jardinería, por ejemplo. O sea, ¿no? ¿Qué es jardinería? O sea, yo no quiero ser jardinero. O sea, todas esas cosas últimamente, y ebanistería también, gente que trabaja en Gibson, que trabaja el aire acondicionado, la plomería, no paran de la trabajar. electricidad. Literal. Todo el mundo necesita trabajo. Por eso decía, más que una plataforma, decía trabajos como ese. Es como que ir a hacer trabajos manuales, por ejemplo, de, no sé, arreglar cosas de electricidad, que no sea específicamente una compañía de electricidad, sino una persona. Sí. Eso es necesario todo el tiempo. Necesito instalar 3 lámparas y 2 abanicos. O sea, todo el tiempo. Entonces no hay. Y lo que termina sucediendo es que yo no sé, el tema de como el emprendimiento se romantiza tanto. Entonces, tú crees que tú con plata vas a hacer plata. Y eso no necesariamente funciona así. Si no lo sabes manejar bien, la gente te va a pagar es por los problemas que tú vas a solucionar. Más nada. O sea, tú necesitas solucionar un problema y ese problema es lo que tú tienes que solucionar. Eso es lo que te va a dar a ti. Bueno, esa es la creatividad. Todos somos seres creativos porque la creatividad es solucionar problemas. Y o sea, o el problema existe o tú creas la necesidad. Ya. O sea, no hay de otra. O sea, o el problema existe o tú vas a crear la necesidad. Si el problema existe es porque es un problema que sucede porque sí, pues. Y bueno, si creas la necesidad es porque, yo no sé, no había una necesidad de hacer un iPod, pero Steve Jobs hizo un iPod porque ya habían otros dispositivos de MP3, etcétera, pero él lo hizo más bonito, lo hizo más cómodo, lo hizo más no sé qué, bueno, revolucionó el asunto. Sí, o sea, la rueda existe para muchas cosas, pero darle la vuelta, tú le das la simplificarlo. Vuelta. Hay gente que quiere... Esta es la otra. Brian, te quiero decir una idea, quiero tu opinión. Ok, dale, está bien. ¿Cuál es la idea? Tienes que firmar un NDA. Yo dije, ¿para qué? No, porque mi idea es revolucionaria. Ok, está bien. ¿Y tú qué haces? Yo trabajo en seguros. Ok. O sea, que este man no es científico, este man no es físico nuclear, este man no es que inventó una molécula, no. O sea, es una persona que sabe de seguros. Ok, está bien. Tampoco es que inventó una nueva manera de vender seguros. O sea, nada, no. O sea, dale, también te voy a firmar el NDA. Firma el NDA. ¿Quieres un app de maridos de alquiler? ¿Eso fue una historia real? Sí, literal. Yo dije, tú acabas de gastar. Y yo que menciono el marido de alquiler de casualidad. No, porque esa fue una moda también. Todo el mundo quería hacer esa app. No, yo me acuerdo yo trabajaba en ese momento en Ciudad del Saber.
me acuerdo del sign sí, hecho no, a mano. el sign era, no, y el modelo era que tú llamabas y te mandaban la cosa, y era una cosa mucho más centralizada dentro de un grupo, me imagino que tiene un grupo de proveedores, etcétera. Pero ese modelo de negocio tuvo mucha gente que quería hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo le dije, tú acabas de gastar una hoja de papel y estás gastándome mi tiempo en esta pendeja. Eso no funciona, brother. O sea, eso no sirve. Y a veces yo soy muy crudo en las cosas porque, o sea, es la realidad. O sea, yo no... y digo, y hay gente, y me gustaría, y a veces les digo, está bien, si te va bien, belleza, o sea, porque me estás callando, está bien. Me estás callando la boca, pero, o sea, no es que yo te esté subestimando a ti, sino que el problema es inexistente. O sea, el problema pareciera que existe, pero no existe. Porque tú no necesitas todos los días un man que te arregle el aire acondicionado. Entonces, cuando tú encuentras al man que te arregla bien el aire acondicionado, tú no lo sueltas más nunca de tu vida. El man que va a tu casa a arreglarte tu aire acondicionado ha ido a tu casa más de 10 veces. Fácil. Y yo no lo conozco. Yo no sé dónde tú vives, pero yo sé que ese es el comportamiento. Ese es el comportamiento en general. Tú no cambias todos los días de mecánico. Tú no cambias todos los días a donde tú lavas tu carro. Todos los días, claro. Tú no cambias todos los días a tu peluquero, ni a la man que te hace las uñas, ni a la persona. Entonces, este es un app que te daba acceso a una persona. ¿Y cuál era la barrera de que yo no le agarrara el número a esa persona y ya yo lo llamara directo y negociara precio con él? No había. Entonces, ese modelo no funcionaba en escala ni a la larga. Y así mucha gente se queda con la idea pensando de que ellos tienen una idea única. Y no tienen una idea única. El 99.9% de las cosas ya existen. La cosa da la vuelta. Hay 0.01% de la gente que probablemente todavía no ha nacido, y si nacieron están en un hueco allá en Stanford o en India o en Harvard o en una de estas universidades, y son unos genios que están por inventar algo que nos va a revolucionar la cabeza, y eso viene cada 10 años. En los 90 fue el tema de la revolución del HTTP con el tema del internet, y entonces que se masificó todo eso, el .com. Después en los 2000 fue el tema de las redes sociales, y las conexiones, etcétera. Y entonces ya ahora, después del 2010, el 2020, el tema de la inteligencia artificial. Y entonces esto viene cada 10, 15 años, estas tecnologías. Pero, o sea, eso es uno de... En el mundo hay 8.000 millones de personas. Tenemos que irnos al último cambio comercial, y cuando regresamos, Brian, quiero que me cuentes cuáles sí fueron, quizás, obviamente de cosas que ya existen, pero quizás sorpresas de emprendimientos o historias que te marcaron. 1 hora y media conversando, Brian, pero yo creo que con tu podcast eso es lo que pasa cuando hablas con la gente, ¿no? O sea, sí, es común. Tener conversaciones es lo más divertido, y como es lo que hablamos de la magia que tiene los podcasts y la radio, de poder conversar y sacar información interesante. Y antes de la pausa estábamos hablando sobre que me cuentes quizás historias de que has escuchado que te han volado la cabeza, porque me imagino, has escuchado tantas, claro. O sea que hay una si hay alguna que realmente todavía te sorprende, debe ser bien interesante. ¿Cuáles son las primeras que te vienen hacia la cabeza? De todas he aprendido un mundo, de todas uno aprende algo, todo mundo tiene una enseñanza, ¿no? Yo me acuerdo que entrevisté a Mari, mi primera entrevistada, fue una lección buena, porque fue mi primera invitada, y tú aprendes que hacer una marca, y el respeto de tener la marca y de hacer la marca y de desarrollar la marca te da frutos. Y ella cuida mucho su marca, la cultiva, y los frutos llegan. Ahora los frutos son que ella sale en una colaboración con Emily in Paris y Universal o Paramount y DHL, y eso dije, o sea, es como que wow, porque ¿por qué Mari? Pues, o sea, dije, ¿por qué Mari Quintero? Si Mari no es la sobrina del dueño de Universal, y ella tampoco es la hija del dueño de DHL. O sea, ¿pero por qué Mari? Bueno, porque hizo un excelente trabajo cuidando, cultivando su marca, y bueno, ese es el fruto de eso.
Yo entrevisté a Arely Mayón, que ella falleció. En ese momento ella tenía cáncer, ella fue a mi oficina y ella venía de una quimio, literal. Ella fue a hacer el podcast llegando de la quimio. Y ella era arquitecta y tenía sus cosas ahí. La manera de ella expresar y de ver la vida, ella no estaba pensando en que ella se iba a morir. Ella estaba pensando en que ella iba a terminar su maestría, en que ella se iba a ir de viaje con su hija. Y es complicado tú tener, porque ella tenía una niña, ella tenía dos hijos, creo, ella tenía una niña de 11 años, de 10 años. Y tú tienes que decirle a tu hija, dije, hey, me voy a morir. ¿Me explico? O sea, ¿cómo tú le dices a tu hijo, cómo tú le dices a tu hijo, hey, me voy a morir y tienes que vivir solo, sin mí, sin tu mamá? Y esa vaina a mí me dejó loco. Yo dije, wow, la mentalidad de ella. Porque todo el mundo piensa que le va mal hasta que tiene un problema de salud. Tú piensas que tú la tienes mal hasta que tú tienes un problema de salud. Entonces, cuando tú tienes un problema de salud, todos tus problemas pasan a segundo plano. La plata, que si hay tráfico, que si no me, que si no me dieron la ropa, si no salud, que si no me queda el pantalón, que si, ay Dios mío, se comieron el queso que a mí me gustaba con la galletita. O sea, todo eso es paja. Cuando tú tienes un problema de salud, que tú estás viendo la muerte al frente y tú estás, chus, ojalá no me apague. Claro. Ya. Entonces yo dije, pues esta vaina, la vida es la perspectiva en que tú la mires, ¿no? También digo, muchos negocios interesantes, muchos negocios buenos que comenzaron de una manera y se fueron de otra. Yo me acuerdo, entrevisté a los de Tío Yello también. Esa fue una entrevista bien buena, porque ellos también venían de Tío Yello, fue una empresa de segunda generación y bueno, Francisco, amigo mío, ahora él tomó muchas decisiones equivocadas de su flujo de caja y al final siguen tirando puñetes, ¿no? Kevin Chong también, de distribuidora 22, que en pandemia prácticamente tuvo que hacerse cargo de la tienda. Él tenía una tienda en Santa Librada, una persona que dentro de su conocimiento no tenía mucho, tenía apenas 18 años, lo agarra la pandemia y la familia de él se queda en China, porque la familia de él se fue allá a visitar y no pudieron regresar, y él tuvo que hacerse cargo del chino ahí en Santa Librada. Y él entonces le trata de dar la vuelta y trata de cambiar un poquito el modelo de negocio de lo que es el chino de tienda, porque él es un chino de tienda, literal. Él crece en Río Abajo y él prácticamente aprendió a gatear en pandemia el negocio. No se podía fácilmente salir, si no lo puedes mandar a la casa de la gente. Y él estaba en la universidad y le pregunta a un profesor, oye, mire que le dije, pregúntale a tus clientes qué quieren, valida con ellos qué quieren. Y los clientes le decían, ay, mira, me gustaría que los pasillos estuvieran un poquito más grandes, que hubiera más luz, que las neveras estuvieran más grandes. Y él hizo eso. Entonces eliminó una fila, puso una cosa, puso unas lucecitas, lo puso con esto, y él se dio cuenta que las ventas aumentaron. Después él abrió acá en Juan Díaz y eso fue una historia brutal, porque él se dio cuenta que la generación de contenido lo diferenciaba mucho de la competencia, ¿no? Claro. Entonces él generó el tema de la marca personal, él la desarrolló mucho. Milanés, hermanazo mío también, siempre tiene muchas historias, porque como restaurantero obviamente maneja una cantidad de variables dentro de la ciudad. No es lo mismo, tú puedes tener 2 restaurantes aquí mismo y no necesariamente al otro le va a ir bien y a ti sí. O sea, eso tiene su ciencia. Uno de los negocios más difíciles. Súper difíciles. He entrevistado también gente también que ha venido y me ha contado su historia de que renunciaron a sus trabajos también, ¿no? Que eso también tiene mucho mérito, porque cuando tú renuncias a tu trabajo, no es lo mismo. Yo renuncié a mi trabajo cuando tenía 28, 27 años, que no tenía una hija. Yo renuncié a mi trabajo si yo tengo 2 hijos, si yo tengo ahora una hipoteca de casa. El riesgo es totalmente, y la decisión es totalmente diferente. Así que da ese brinco, obviamente, si uno no tiene como una red o un salvavidas, es complicado, ¿no? He entrevistado a gente de segunda generación también, o sea, que también tienen un mérito, porque las estadísticas están en contra de ellos. Los de segunda y tercera generación, que han hecho mucho dinero, los papás han hecho mucho dinero y ahora les toca a ellos,
No necesariamente lo más fácil. No es lo más fácil. Obviamente no vas a tener la necesidad que tuvo tu papá o tu mamá, pero ahora tú tienes el peso de no quebrar el negocio. Entonces, o de crecerlo. Pero la estadística está en su contra porque 60% de los negocios en segunda generación quiebran o los venden. ¿Por qué la segunda generación no los puede administrar? Esto es estadística. No, sí. Lo hemos visto aquí con grandes empresas y panameñas. 80-90% de la tercera generación quiebran. Es prácticamente garantizado. O sea, si tu nieto hereda, el negocio lo va a quebrar 90% de las veces. Entonces, eso es complicado porque... ¿Y por qué piensas que es eso? Por el hambre, por las decisiones, flujo de caja. O sea, tiene que ver mucho con crianza también. Tiene que ver mucho con las decisiones que tú tomas dentro del negocio. Tú tienes que tener en cuenta de que esto es a largo plazo, de que hoy te puede ir bien, mañana no te puede ir bien. Tienes que tener visión también y expansión. Tienes que tener en cuenta de que el banco no necesariamente te va a prestar siempre. Malas decisiones de socios o a lo mejor ruleteo o quieres comenzar a meterte, vendes zapatos y ahora de la nada quieres comenzar a vender micrófono porque tú eres un hat vendiendo zapatos. Eso no significa, o sea, son decisiones que tú tomas dentro del negocio, gastos que tú le metes dentro del negocio, malas inversiones que tú le metes dentro del negocio. Y lo que ha pasado aquí, que es lo que a veces Panamá la importancia de tener un sistema, un ecosistema de emprendimiento que surja, es porque tú necesitas nuevos proyectos que vayan subiendo, porque hay muchos proyectos o muchas empresas icónicas aquí en Panamá que las han vendido. Yo me acuerdo de Estrella Azul, por ejemplo. Estrella Azul, tú ibas a la comarca y había Estrella Azul. Pascual, tú ibas a la comarca y había Pascual. O sea, eso estaba en la fibra del panameño. La segunda, tercera, cuarta generación vinieron y vendieron y entonces, bueno, ya así también se ve. Y entonces la capacidad de nosotros de ahora no poder exportar esas marcas. Ahora nosotros no tenemos marcas nacionales, son pocas. Okay, el otro día hablamos aquí, creo que Melo y bueno, Copa lo ha hecho. Copa ha podido expandirse y exponer la marca de una manera internacional, obviamente por la esencia de su negocio. Claro. Pero Melo es 100% nacional. Ahora están exportando una que otra cosa, pero nosotros no. Por ejemplo, si yo voy a Costa Rica, yo no puedo comprar. No puedes. Ni Costa Rica, ni Melo, ni República Dominicana, tengo entendido. Entonces, eso, son como los dos que tienen la prohibición. Nosotros no tenemos eso. Porque siempre hemos sido un país de servicio y un país de logística, pero no necesariamente un país de producción, que es algo que no digo que no habían obviamente, pero no era el core. Y eso, por lo menos en lo que aquí hablamos mucho, que es de economía creativa, por ejemplo, es algo que se está metiendo mucha cabeza y mucho trabajo en los últimos años en cada una de las industrias, porque es el factor humano de la sociedad. Y eso, al final del día, eso es tangible e intangible, pero también tangible, porque tienes la gente. Mira, y la economía creativa, que es un nombre mal dado, ojo, esto tiene que llamarse industrias creativas. Porque la gente lo llama, cuando tú lo llamas economía. Lo que pasa es que no todos son industrias, ahí sí te explico. Okay. Lo que pasa es, por ejemplo, lo que conozco yo, que lo digo porque participo de estas reuniones, por ejemplo, en los ministerios de cultura, etcétera, porque soy parte de los comités. Por ejemplo, la industria de la moda no se puede llamar todavía una industria. Porque no está en el nivel de industria todavía. Pero aquí en Panamá. Aquí en Panamá. Ok, pero es que por eso te digo, porque aquí en Panamá porque la gente habla de economía creativa y ya de una vez piensan que esto es bonería. Y eso no es industria creativa. La gente se confunde. La industria creativa es la industria de la publicidad, es la industria de la gastronomía, es la industria de por eso, de todo. Hay sectores que sí están más, digamos, preparados o trabajando, o tienen ya los eslabones más armados, y hay industrias, o sectores más bien, que todavía les faltan ciertos eslabones para poder realmente llamarlo, es una industria. No quiere decir que no se está trabajando para eso, pero a mí a lo que me refiero es que llamarlo industria, por más de que debería ser una industria y es lo que se quiere llegar, como que confunda un poco a la gente, porque hay cosas todavía importantísimas, desde políticas públicas, temas de educación, temas, por ejemplo, de dinero, de
de poder tener acceso a dinero que no se pueden conseguir hoy en día. Entonces, si tú dices, es una industria, pero al final del día todo lo que está de base no está funcionando, entonces básicamente es una rama de la creatividad, una rama, por lo menos en el tema de modas, lo que yo le llamo que es utilitario, es un diseño utilitario. Al final del día tú sales a la calle con vestido, pues. Hay cosas que son quizás más de placer y hay cosas que son realmente de necesidad. Claro. Como comer, cuando una persona viaja, por ejemplo. Correcto. Viene a un país para comer. Entonces, eso es utilitario, necesitas comer. Entonces, y vestirse, dentro de todo, está bien, no tienes que vestirte con diseño local, pero al final del día, si vas a tomar esas decisiones, quizás invertir, que tú hablabas antes, por ejemplo, de los ebanistas. Hace como, no sé, 1 mes, 2 meses yo tenía unos banquitos para mi casa, para mi cocina, buscando por todos lados, viendo en las tiendas, y yo decía, pero es que no quiero, y conseguí un ebanista, un señor que publicó en Facebook Marketplace, que hacía unos banquitos de madera. Yo vi su foto y dije, es una cosa, estaban en un precio bastante decente, y dije, es una cosa, me voy a tirar al agua. Y la felicidad de este señor, cuando yo le compré 2 banquitos para mi casa, decirme gracias, y digo, ese pequeño detalle, simplemente de apoyar, en vez de yo irme a una tienda de segunda o irme y comprar eso, simplemente apoyar a ese ebanista, porque, digo, obviamente lo encontré porque el señor se estaba publicando, si no, no lo hubiera encontrado, pero esos pequeños detalles van sumando, y cuando tú tienes pues la data y la estadística, por lo menos de lo que manejo yo, que conozco, pues si tú tienes realmente tienes la información, dije, esto es lo que se maneja, esta es la cantidad de gente que está empleada, esta es la cantidad de universidades que sacan estudiantes, esta es la cantidad de espacios para vender, digamos, los insumos, tú puedes realmente mostrarle, decirle, esta es la manera correcta de ir creando luego las políticas públicas para eso. Lastimosamente, digo, aquí hay mucha gente hablando del tema del emprendimiento que no son emprendedores, ya tienen 5 o 10 años trabajando y que no han podido, digamos, y lo dijiste muy bien antes, incrementar, escalar el negocio y llevarlo un poco más grande, porque al final del día también hay que entender que Panamá se queda chico. Sí, Panamá es un mercado chiquito y muchas cosas es pequeño. Y esa es otra realidad, ¿no? O sea, el mercado es chiquito aquí y tratar de pero aún así es un excelente mercado porque tú puedes importar, puedes exportar tu marca, puedes exportar tu conocimiento. A nivel de logística no hay mejor país. Es correcto. Entonces, el tema de historias también, ¿qué otra historia buena? Que bueno, ha sido tantas. Una historia que a mí me marcó fue cuando entrevisté al señor Juan Carlos Tapia, por ejemplo. Wow, claro. Él me voló la cabeza, la verdad. O sea, Juan Carlos Tapia, este señor, el que no conoce su historia, lea su libro, se llama Cómo triunfar de huevo a huevo. Y él hace algo que nunca habían hecho en Panamá. Esto de estar filmándonos con luces y micrófonos y vaina, él lo estaba haciendo hace 50 años. Y no en una televisora. Él va a la televisora y le dice, véndeme el tiempo. Él armó su propio estudio y él daba su propio programa. Y el primer generador de contenido aquí en Panamá fue Juan Carlos Tapia. Claro. ¿Por qué? Porque él agarraba su programa. Esto era una vaina, hoy en día yo lo digo y me vuela la cabeza. Porque él agarraba su programa, que se llamaba se sigue llamando Lo Mejor del Boxeo. Y entonces él va, genera contenido y lo vende. Entonces, ¿cómo tú vendías contenido en 1960? En 1970. Con un VHS, claro. Y te ibas de país en país. Ah, wow, lo vendía, claro. O sea, así era el que lo vendía. Claro. ¿Por dónde lo ibas a mandar si no había internet? No, claro. O sea, tenías que ir. Entonces, este señor iba y se montaba en un avión y llegaba a donde la televisora, porque él hizo muchas amistades por el tema del boxeo, y llegaba a donde una televisora y le decía, oye, te quiero vender este programa. ¿Por qué no había programa de boxeo? Él aprende el tema del boxeo cuando fue croupier, fue barajista, y entonces él quedó de juez en las peleas de boxeo, y entonces ahí hizo sus conexiones, ¿no? Pero entonces él iba y vendía el programa. Entonces se lo compraban en Colombia, se lo compraban en no sé dónde, se lo compraban en no sé dónde. Después pero él tenía su propio estudio. Claro. Y él le vendía el tiempo a las televisoras, y las televisoras entonces le vendían el tiempo y la pauta era de él. O sea, él pagaba su espacio en televisión. Él pagaba su espacio en su televisión. Sí, y en ese tiempo eso no se lo daban a nadie. Panamá 1970, entonces nada más habían 3 televisores y uno era gringa. Canal 8, me explico. O sea, nada más había Canal 2 y Canal 13. Ya.
Y eso obviamente cambia, y eso me vuela la cabeza y yo dije, wow, este man apostó una vaina que no existía. O sea, yo todavía a veces quiero como hablar con él de vuelta y dije, pero ¿por qué hizo un estudio de televisión? Bueno, después me leí el libro y me di cuenta que él no quería depender de la televisora. Sí, y me imagino también que, la visión de él, quizás viendo hacia dónde iba históricamente hablando la televisión en esos momentos, en los años 60, que, bueno, para mí los años 60 fueron como el peak en muchas cosas. En diseño, en música, en ideas, en todo. Es como que no creo que hemos llegado, por lo menos en diseño no hemos llegado ahí, pero es muy interesante, especialmente en Panamá. Y yo creo, Brian, para ir cerrando, porque aquí me están haciendo ya, se me quedó un tema por fuera, que es el tema que podemos conversar en otro momento si nos quieres acompañar, que es el tema de todos los análisis que haces económicos, políticos, sociales de Panamá y del mundo, y que me parecen súper interesantes porque obviamente van de la mano con lo que conoces, pero también creo que te ponen una perspectiva, por lo menos de las necesidades que tenemos como país para poder desarrollar. Hablábamos antes de economía creativa, hablamos de industria creativa, hablamos de emprendedores, que es parte de lo mismo. Algunos emprendedores están en la industria creativa, otros no, pero al final del día es el factor humano y el factor de la creatividad, que como dijimos antes, es resolver problemas, básicamente. Todos somos seres creativos, la cosa es cómo le das la vuelta y lo utilizas esa creatividad. Así que, bueno, eso nos puede quedar para otro programa, pero me parece súper interesante. Y bueno, te quería agradecer tu tiempo. La verdad es que es súper valioso toda esta información que hemos tenido aquí contigo hoy. Estoy segura que la gente quedó súper... Estoy segura que muchos van a ir a escuchar entonces tus programas, tus podcasts y tus videos, porque, los que no te conocían o los que no han escuchado todas las historias que nos has contado. ¿Y dónde te pueden encontrar? Mi Instagram es @sopabrian, XOPA Brian, con I latina. Y bueno, Emprendementex, @Emprendementex con X al final, y así estamos en Instagram y en YouTube, y en TikTok estamos como Brian_Emprendementex. Ahí nosotros subimos tres episodios, 3 podcasts de emprendimiento, de emprendedores a la semana, los lunes, los miércoles y los jueves. Y bueno, en mi Instagram personal ahora también hablo un poquito de explicando cosas, ¿no? A veces el tema financiero, hablando de qué significa la ley de la Caja del Seguro Social y cómo eso implica y cómo se entiende y cómo explicarlo de una manera coherente. Exacto. El tema financiero a veces es cómo sacar un préstamo, cómo se cobran los intereses, cómo invertir, cómo generar patrimonio, que no es lo mismo que generar ganancia. En fin, o sea, mucho tema de educación financiero que aquí en Panamá estamos precarios, literal. Totalmente. O sea, no hay otra manera de decirlo. Así que ahí trato como de explicar, y eso, me da tráfico. Hay gente que lo aprecia mucho también porque la gente a veces... Hay mucha información allá afuera. Sí. Y a veces debo decir que tu explicación de los que son los aranceles de Trump fue la mejor que he visto, ¿no? Creo que es la mejor explicación, porque yo he hablado con todo tipo de gente inclusive que son personas que trabajan en estos temas en Estados Unidos y todo, y creo que la mejor explicación, así que vayan a verlo, claro, porque tiene mucha lógica. Sí, hay que aterrizarlos, ¿no? A veces que los eruditos se quedan mucho arriba pensando Exacto. que otros eruditos lo van a ir, y el que más necesita conocimiento es la gente que está, la gente que está normal. O sea, mi mamá, que es doctora, que no conoce nada de finanzas y quiere entender la vaina, ¿no? Exacto. Y bueno, lo que quería cerrar para decir es que creo que al final del día, algo que siempre nos gusta decir aquí, es que Panamá realmente todavía hay tanto por hacer, hay tantas oportunidades de ser un país pequeño, ser un país dentro de todo democráticamente joven. Sí. Creo que se dan muchas oportunidades todavía, especialmente en el ámbito cultural, en el ámbito de la creatividad, en el ámbito de todo tipo, obviamente, y de crear estos espacios. Por más de que en verdad, sí, es verdad, la rueda ya se inventó, siempre hay una manera interesante de darle la vuelta, especialmente si tienes una historia siempre que contar. Hay una mejor manera de hacer la trampa de ratón, como dicen los gringos, ¿no? Así que gracias por haberme tenido aquí, y estamos... Vas a tener que venir entonces tú acá al podcast pronto. Yo feliz. Cerramos entonces el día de hoy con La Mañana en Con. Yo soy Debbie Kuzniecki, entonces nos escuchamos mañana.